¿Por qué consentimiento informado válido? Porque muchas instituciones tienen distinto tipo de consentimiento informado. Por ejemplo, el que se usa en Cipolletti dice Hospital Cipolletti arriba, como que fue de elaboración propia. En realidad es un estándar de, de consentimiento informado que se utiliza para todos los pacientes y punto. Pero bueno, tienen la potestad de, si a ustedes les parece que les falta algo al formulario que usan en sus servicios, se puede llegar a discutir con los jefes de servicio y tratar de hacer un consentimiento informado más amplio o que genere menos complicaciones. Algunos enfermeros han tenido complicaciones con esto, porque bueno, el consentimiento informado a veces nosotros en la terapia lo usamos para, por ejemplo, una traqueotomía, por ejemplo, o cualquier procedimiento quirúrgico. A veces se utiliza para poner las vías centrales. Se puede utilizar por muchos motivos. Pero bueno, estaría bueno que sea valorado y evaluado por el personal, tanto médico como enfermero, de acuerdo a los problemas que hayan tenido al respecto. No sé, ¿han tenido problemas de consentimiento informado alguna vez? Que se enteraron que el paciente no sabía lo que le iban a hacer antes de firmar, o que el paciente no era competente como para poder firmar un consentimiento informado. Sí, tuvimos más de una vez, en realidad, de hecho, información Bueno, la razón por la que no hay un formulario específico que yo les pueda mostrar es que varía en varios hospitales. La valoración preanestésica es importante. Porque sí, el anestesista, tanto el anestesista como el cirujano son los que deberían hacer firmar el consentimiento. ¿Qué pasa? El consentimiento informado es algo que protege al médico, sobre todo ante las complicaciones. Protege al médico con cuestiones legales, al médico que ejerce el procedimiento, al anestesista que genera la anestesia y al cirujano que genera el acto quirúrgico. No nos va a afectar tanto a nosotros, pero sí a los médicos, que son los que básicamente tienen la responsabilidad de manejar la vía aérea y de ver la respuesta a los medicamentos, que nosotros también estamos involucrados en eso, pero no estamos dentro de lo que se refiere al consentimiento. Sí, como profesionales obviamente tenemos responsabilidades, pero son mucho menores que aquellos que generan la anestesia y el acto quirúrgico. Entonces básicamente es de ellos la responsabilidad. Pero bueno, como les decía antes, la valoración preanestésica incluye el consentimiento informado. Y debiera hacerse antes de que el paciente se vista para ir a quirófano. Así que está claro que debiera ser llevado ya firmado. Obviamente el hacerlo firmar en ese momento predispone al paciente a firmarlo sin leerlo, básicamente. Que bueno, uno como
como actividad, digamos, ética, debiera asegurarse que el paciente sabe lo que está firmando. Un consentimiento informado... ¿Cómo? Claro, eso tiene que ver con el paciente competente o incompetente. Bueno, hablando de consentimiento informado específicamente, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un consentimiento voluntario, ¿sí? Un consentimiento válido debe otorgarse de manera libre, sin coerción, es decir, sin amenazas, sin decir si no firmás no podemos hacerte nada, sin decir nada malo que le pueda pasar por no firmar. A eso se refiere sin coerción. El paciente debe tener al menos 18 años de edad, a menos que sea un menor emancipado, es decir, independiente de su casa, que viva solo. El consentimiento debe obtenerlo un médico y un miembro del equipo profesional tiene que atestiguar la firma del paciente. Es decir, no puede ser por un solo personal. No tiene que estar solamente un enfermero ahí esperando que firme el paciente. Debería haber otro testigo. El paciente incompetente es la definición legal, persona que no es autónoma y no debe dar o negar su consentimiento. Por ejemplo, personas con alteraciones cognitivas, retrasos madurativos, enfermedad mental o discapacidad neurológica. El paciente informado se refiere a que el consentimiento informado debe estar por escrito y contener lo siguiente: una explicación del procedimiento y sus riesgos. Es por esto que, por ejemplo, no debiera hacerse con una planilla estándar, porque no todos los procedimientos son iguales y no todos involucran lo mismo. Obviamente se hace con una planilla estándar y seguramente lo van a encontrar siempre con una planilla estándar debido a cuestiones de tiempo. Y a veces hay 20 cirugías en un día. Debe contener una explicación del procedimiento y sus riesgos, la descripción de los beneficios y las alternativas a ese procedimiento, el ofrecimiento para responder preguntas sobre el procedimiento, obviamente, y esto tiene que ver con bajarle un poco el nivel de ansiedad, las instrucciones acerca de que el paciente puede retirar su consentimiento en cualquier momento, la declaración que informa al paciente si el protocolo difiere del procedimiento habitual. ¿Sí? Es decir, que se va a hacer un procedimiento que no es habitual que se haga de la manera que se va a hacer. Paciente capaz de comprender. Si el enfermo no habla el idioma local, es necesario proporcionar el consentimiento escrito y verbal en un idioma comprensible para él. Esto parece bastante obvio, pero bueno, tiene que ver con la validez del documento. ¿Sí? Debe consultarse con un intérprete médico capacitado. Tal vez sean necesarios medios alternativos de comunicación. Por ejemplo, braille, letras grandes, intérprete de lengua de señas. No sé si tenemos alguno en el hospital, me parece que no. Si el paciente tiene alguna discapacidad que afecte la visión o la audición, y si el material es confuso, deben responderse las preguntas para facilitar la comprensión. Básicamente eso tiene que tener un consentimiento informado. Después en el Bruno también van a encontrar una lista de verificación preoperatoria. Esta no sé si la usan en el quirófano. Sí, se usa. Bueno. Bueno, acá en este tipo de lista de verificación preoperatoria se usa específicamente para que sea el paciente correcto, en el momento correcto y el miembro correcto o lo que se vaya a operar correcto, digamos. Y para saber exactamente que todo lo que hay que hacer antes de una cirugía se esté haciendo. Es como algo para tildar que ya se hizo algo que es correcto que se haga.
Involucra los datos del paciente, ¿sí? El brazalete de identificación presente, es decir, que se identifique el paciente de alguna manera, eso no lo usamos nosotros en el hospital. El consentimiento informado, el permisos especiales firmados, el sitio de la cirugía, ¿sí? Muchas veces ha pasado, digamos, que se equivocaron de pierna los traumatólogos, esto puede pasar. El informe de la anamnesis y exploración física presente, el resultado del laboratorio, ¿sí? El hemograma, la hemoglobina, el examen general de orina, el hematocrito. Los elementos tienen que ver con cosas que tiene el paciente, si tiene dientes naturales, si tiene prótesis, un listado de cosas bastante específicas de todo lo que hay que registrar antes de que el paciente entre a cirugía. Y por último van a encontrar cuestiones de signos vitales, ¿sí? Y obviamente este tipo de lista de verificación lo firma el responsable, que suele ser el enfermero de quirófano. Y después tenemos otros tipos de listas de seguridad, ¿sí? Que puede ser antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión cutánea y antes de que la paciente salga de quirófano, ¿sí? Por ejemplo, antes de la incisión cutánea tendría que confirmar que todos los miembros del equipo se hayan presentado por su nombre y función. Esto no siempre pasa. Confirmar la identidad del paciente, el sitio quirúrgico del procedimiento. ¿Se ha administrado profilaxis antibiótica? Sí o no. Previsión de eventos críticos, ¿sí? ¿Cuáles serían los pasos críticos no sistematizados? Y así. Cada periodo dentro del quirófano tiene su checklist para hacer. Esto es bastante saludable hacerlo porque les evitaría bastantes problemas legales, ¿no? Tanto a ustedes como al anestesista como al cirujano. Bueno, ¿tenemos algún lector en la sala que lea? Ejercicios de pensamiento crítico. ¿Quién lee? ¿Cómo que muy chiquita? Bueno, leo yo. Bueno, dale. Bueno, ¿y qué recursos utilizarían para la práctica basada en la evidencia? Es decir, ¿a qué se refiere? ¿Qué recursos utilizarías para valorar a esta paciente para que tenga la menor cantidad de complicaciones posible después de la cirugía? O dentro de la cirugía. ¿Hace cuánto tomó el ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante plaquetario, por ejemplo? ¿Es importante saber hace cuánto lo tomó? Por ejemplo, no habría que dárselo. Tendría que medirle una glucemia inevitablemente a esta paciente, ¿sí?
antes y después de la cirugía. Tendría que controlar cuántas horas tiene de ayuno y sobre todo ver cuánta insulina le voy a poner si es que la tiene indicada. Y siempre dependiendo del valor de la glucemia. Habría que obviamente tener un control de tensión arterial cada 15 minutos mínimamente durante la anestesia. ¿Se entiende? Porque estamos hablando de una paciente hipertensa. Que bueno, no sabemos cómo va a reaccionar su presión, tanto hacia arriba como hacia abajo, de acuerdo a la anestesia que le haga. Y este es un dato importante que el anestesista tendría que tener en cuenta antes de anestesiarlo. ¿Se entiende lo que hay que tener en cuenta? Por eso, por eso. Sí. La glucemia también habría que medirla. Antes, durante y después de la cirugía. Es decir, inmediatamente antes es importante medírsela. O sea, me piden al paciente para el quirófano, yo le mido la glucemia antes de llevarlo. ¿Sí? El que sigue dice, se ingresa un varón de 38 años de edad para realizar una cirugía de rodilla después de un accidente de equitación. Encima cheto. Esta es una buena condición física, está en una buena condición física, pero el electrocardiograma muestra un ritmo cardíaco alterado. ¿Cuál es el siguiente paso y cuál es el plan de atención de enfermería? ¿Qué opina? Bueno, el electro ya lo tiene y te dice ritmo cardíaco alterado, no te dice qué tiene, pero... ¿Cómo? Y hace equitación, ¿viste? Es relativo porque va arriba del caballo, ¿viste? Claro, pero esto sería, por lo que yo interpreto en el caso, este es un caso sacado del Brunner, ¿eh? Son ejercicios de pensamiento crítico que a veces te dan para ver cómo lo resolverías. Yo interpreto que es un varón que tuvo un accidente y se cayó de un caballo ahora, y se fracturó la rodilla ahora, y ahora va a pasar a cirugía. Y el electro se lo hicieron para pasar a cirugía lo más rápido posible, pero es importante que estamos encontrando una alteración en el electrocardiograma. Lo pasamos a cirugía sin decir nada, le decimos al enfermero que lo recibe, le avisamos al anestesista antes de llevarlo. A mí me parece que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Claro, claro. Bien, él prestó atención a la clase el tipo, muy bien. Pero sí, bueno, por más que yo no pueda hacer el diagnóstico médico de qué está alterado en el electro, tengo que activar los medios necesarios para diagnosticar a este paciente con el médico que yo tenga de guardia o si tengo disponibilidad para llamar al cardiólogo, mejor. Obviamente el anestesista tiene que estar enterado antes de pedir al paciente, porque esto tiene que ver con la seguridad del paciente. Bueno, claro, está bien. Bueno,
Bueno, básicamente, nada, este tipo de ejercicio que lo van a encontrar al final de cada capítulo del Brunner, tiene que ver con esto, con que ustedes empiecen a pensar qué riesgos está corriendo el paciente y cómo puedo hacer para que esos riesgos sean lo menor, afecten al paciente lo menos posible. Y de eso se tratan estos ejercicios. Y obviamente aplicar alguna cosa que hayamos visto en el libro. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de la planilla de consentimiento informado o el del checklist en el preoperatorio está si tiene algún electro alterado. Después tenemos la etapa intraoperatoria, ¿sí? Ya dentro del quirófano. Inicia cuando el paciente está siendo admitido en el área de quirófano, ¿sí? Y es donde se efectúa el acto quirúrgico, básicamente. Y después tenemos actividades que son compartidas. ¿Compartidas con quién, dicen ustedes? Bueno, no, hablando de enfermería, están compartidas con el enfermero que lleva al paciente y el que lo recibe. ¿Sí? Entre ellos dos es la actividad compartida. Obviamente el instrumentador también va a estar involucrado en el momento que entra a la cirugía, pero yo estoy hablando de la admisión al paciente a quirófano. ¿Sí? En la admisión normalmente el instrumentador no está. Puede llegar a estar el anestesista o no. Sí, sí. Ah, mirá, no sabía eso. Ah, mirá, mirá, mirá. Esa es nueva. O por lo menos no la había visto. Dentro de las actividades compartidas entre el enfermero que entrega y el que recibe, son la identificación del paciente, es tanto responsabilidad del que entrega como del que recibe. La historia clínica, los estudios y los consentimientos tienen que estar presentes y es responsabilidad de los dos, no es ni de uno ni de otro, sino de los dos. La preparación prequirúrgica, el que recibe tiene que verificar que se hizo y el que lo entrega verificar también que se hizo, ¿no? La valoración y la canalización venosa, que son generadores de muchas discusiones también en el quirófano, que puede pasar que entren con la vía infiltrada, ¿sí? Obviamente esto tiene que reportarse después al servicio, o al jefe de servicio, o que se solucione básicamente, porque no puede llegar un paciente a quirófano que va a recibir anestesia endovenosa sin una vía permeable. La necesidad o no de colocación de zonas. ¿De qué? Sí, eso es totalmente discutible y es algo que debiera normatizarse entre los servicios. ¿Sí? Tendría que haber una norma que diga qué calibre de AOCAN necesita un paciente para llegar a el servicio de cirugía. Si no hay una norma, no es solamente responsabilidad del jefe, sino del que entrega y del que recibe. Así que por ahí habría que incentivar la norma a través de notas, básicamente, o de charlas con el jefe de servicio. Ah, bueno, está perfecto. Si existe la normativa, hay que hacerla aplicar. La manera de hacerla aplicar es presentar la queja cuando no se cumple la norma, pero inevitablemente hay que mandar gente al frente, digamos.
No queda otra. Hay que hacer ese trabajo antipático porque si no va a seguir todo así. De cualquier manera, el 20 está un poco subvalorado. Mirá. Bueno, básicamente las normas se definen como tal porque son susceptibles de ser valoradas y cambiadas y tienen que ser reevaluadas una vez por año. O modificadas o revalidadas. Una de dos. Pero bueno, eso son cosas que se hacen, se tienen que hacer todos los años para que tengan vigencia. Si tengo una norma de hace 10 años atrás que nunca fue revalidada, no la puedo reclamar. Sí la puedo reclamar una vez que sea revalidada con la fecha de este año, por ejemplo 2023 en este caso, el año que viene. La colocación de sondas en el caso de que sea necesaria. Y la premedicación tiene que ver con, a veces hay premedicación preanestésica y también se refiere obviamente a la profilaxis antibiótica. Y cualquier medicación que se haya administrado antes, el enfermero que lleva al paciente tiene la responsabilidad de comunicársela al enfermero que recibe y el enfermero que recibe tiene la responsabilidad de preguntar si se le administró alguna medicación. Bueno, eso sí. Sí, 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 ni hablar. En la lista del checklist, esa de preoperatoria, figuran todas las cosas que no tiene que llevar el paciente y lo que tiene que sacarse antes de llevarlo a quirófano. Por eso, justamente esas listas tienen que ver con eso, con no pasar por alto cosas que son de importancia, aunque sean simples. Después las actividades del enfermero dentro de quirófano tienen que ver con la ubicación en la cama de operaciones, ¿sí? Tengo que ver que el paciente no pueda movilizarse, que no pueda sacarse las cosas en el caso de que esté en un estado de conciencia no del todo completo. A veces puede querer arrancarse cosas y qué sé yo. Es importante que el paciente esté sujeto a la cama de anestesia. La colocación de los monitores suele ser parte del laburo que hacen los anestesiólogos o los anestesistas, pero también obviamente lo pueden hacer los enfermeros o deben verificar por lo menos que esté hecho. La valoración del estado del paciente tiene que ver con los signos vitales con los que lo recibo, ¿sí? No me quedo con lo que me dice el enfermero que me lo entrega, porque obviamente eso puede variar. Y el quirófano básicamente se define como el lugar donde se encuentran todos los elementos necesarios para realizar el acto quirúrgico, con una temperatura y ventilación adecuadas que garantizan las condiciones de asepsia necesarias para un procedimiento seguro. Esto más o menos sería un quirófano estándar. ¿Sí? Algo. Sí, 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 decimos.
Sí, lo normal es que el paciente entre en cierto estado de hipotermia y esta hipotermia tiene que ver primero con la temperatura correcta del quirófano, que tiene que ser baja, también debido a la proliferación de microorganismos. En ese sentido tiene algo de razón el instrumentador. Pero bueno, se puede llegar a hacer lo más flexible posible. En vez de ponerla a 14 grados, que sí te cagás de frío, sobre todo si estás desnudo, ponerla a 20. Pero básicamente sí, mientras menor temperatura, menor es la posibilidad de la proliferación de microorganismos. Tiene que ver con eso. Salvo en el quirófano donde se hace el parto, que la temperatura tiene que ser lo más alta posible, debido al feto, debido al recién nacido sobre todo. En el resto de los quirófanos debiera ser baja la temperatura. Dentro de los instrumentos que podemos llegar acá a encontrar dentro de un quirófano, tenemos la mesa de cirugía, la mesa de anestesia, ¿sí? Esta sería la cama de anestesia, ¿sí? Todo lo que es el respirador y la torre de anestesia. El instrumental, el material auxiliar. Y hay varios tipos de mesa que utilizan los instrumentadores, que ahora se las voy a mostrar. Las lámparas cialíticas, que básicamente generan una luz muy pareja y constante y estable, y están pensadas específicamente para cirugía. Las cubetas, los portazueros, los monitores, el electrobisturí, que viene con todo su carro y su aparato normalmente en un carro específico. Todo lo que son los sistemas de aspiración tienen que ser obviamente comprobados antes de que entre el paciente a cirugía. Las gasas, las cajas de cirugía, los sueros, las cajas de cirugía sobre todo, y todo lo que es instrumentación lo maneja la instrumentadora. Me imagino que todos los hospitales de Río Negro tienen instrumentación quirúrgica, ¿no? A la gente de la línea sur le digo sobre todo. ¿Están ahí? Obviamente si no tienen quirófano no van a tener instrumentadora, pero a los que tienen quirófano todos cuentan con instrumentación quirúrgica, ¿no? Bien. Y esta por ahí sería un quirófano un poco más completito, ¿sí? Esto sería lo que es la torre de laparoscopía, ¿sí? Estas son las mesas que se usan en instrumentación. La torre de anestesia, que incluye un monitor y un respirador. A veces pueden estar por separados, ¿sí? Y todo lo que es la torre del electrobisturí y la instrumentación habitual. Es bastante parecido al quirófano de Sipo, me pareció, ¿no? ¿Qué le falta al de Sipo con respecto a la gente de quirófano? Yo lo veo bastante parecido. Bueno, la cialítica esa es bastante repro, pero bueno, ya veremos. Esto es básicamente una mesa de instrumentación. Acuérdense que antes se encargaba enfermería de todo lo que era instrumentación. Pero bueno, ahora se encarga directamente el personal de instrumentación quirúrgica. Y se acomodan todos los instrumentales de acuerdo a si es derecho o zurdo el que va a operar, y de acuerdo a también en las características del instrumentador específicamente.
Dentro de las funciones del enfermero circulante, que es el que no puede faltar dentro del quirófano y por el que no van a poder sacar enfermería de quirófano, básicamente. Tiene que encargarse de garantizar la seguridad del paciente, ¿sí? Dirigir las actividades dentro del quirófano. Él tiene que ser como una especie de observador y controlador de las actividades que se realizan. Revisar las condiciones del quirófano, mantener la asepsia general, controlar y mantener las condiciones del quirófano en cuanto a la temperatura, la humedad y los instrumentos, ¿sí? Y controlar al personal externo. Personal externo como por ejemplo el personal de rayos. Muchas veces puede ser que entre a hacer una radiografía en pleno proceso quirúrgico o a utilizar el arcón C, que básicamente es una radiografía constante. Verifica también la correcta administración del plan de hidratación parenteral, sangre y cualquier cosa que se le administre al paciente. Debiera haber un registro específico de todo lo que se le administre dentro del quirófano y esto sería el encargado del enfermero circulante. Obviamente el balance es de gran importancia, tanto la entrada como la salida de líquidos del paciente debiera ser registrado y balanceado. Y la verificación de signos vitales cada 15 minutos durante el proceso quirúrgico es de gran importancia, ¿sí? Verificar la recuperación del estado de conciencia del paciente una vez finalizado el acto quirúrgico también es importante. Y dentro del quirófano tenemos las ubicaciones precisas, ¿sí? Fíjense que acá este gráfico es bastante antiguo porque figura enfermería instrumentista, enfermera instrumentista. Que bueno, antes existía esa imagen, esa figura y ahora está ocupada por el instrumentador, ¿sí? El enfermero circulante puede estar acá como puede estar en cualquier parte del quirófano. Y la idea sería que no sean empíricos, pero bueno. Nada, sí, el reconocimiento es lo último que vamos a lograr. Lo primero que vamos a lograr es trabajar bien y después el reconocimiento. Sí. Está bien. Sí, básicamente sería como lo más importante en realidad, fuera de lo que es el acto quirúrgico. Me parece bien que por ahí se hagan cargo de todo lo que tiene que ver con los elementos para cortar al paciente, para extraer cuestiones, para todo lo que es el instrumental. Porque está bien que ellos lo manejen solamente porque es parte del instrumental, básicamente. Lo que sí, por ahora no van a poder tener contacto con el paciente. Dentro de la ubicación del quirófano van a encontrar casi siempre a los cirujanos en uno de los costados del paciente, de acuerdo a la mano hábil del cirujano, y el anestesista casi siempre a la cabecera manejando la vía aérea, ¿sí? Y en el caso del circulante, obviamente va y viene, casi siempre se queda asistiendo al anestesista, como dice Gustavo. Calculo que todos los quirófanos se manejarán parecido. Está
Cuando uno va leyendo la teoría y viendo y qué sé yo, se corresponde bastante lo que se encuentra en la teoría con lo que se ve básicamente en el quirófano. Obviamente algunas cosas van cambiando porque van apareciendo figuras nuevas, pero siguen siendo funciones que están dentro del quirófano y que por más que se encargue la enfermera o el instrumentador, son funciones que se siguen haciendo y no cambian, digamos. Lo único que van a encontrar alguna disparidad es en lo que se especifica que se encarga el enfermero circulante, que ahora se encarga de menos cosas, pero no menos importantes porque tienen que ver con la vida y la sobrevida del paciente, sobre todo, y la seguridad con respecto a los signos vitales, ¿no? Los signos vitales y al estado y a cómo reacciona el paciente tanto a la cirugía como a la anestesia, que básicamente es lo más peligroso. Con respecto a los cuidados posanestésicos, creo que se nos está por cortar, ¿puede ser? No. ¿Hay algún temporizador en esto? No.